¿Cómo andan, hermanos? Muchas bendiciones para todos. La verdad que espero que estén pasando bien. Es un día por acá en donde vivo, es un lugar precioso, muy lindo, muy hermoso. Es todo campo. La verdad que me encanta estar acá porque es un silencio total. Lo único que se ven son pájaros y mucho monte, mucho monte. Y la verdad que es agradable porque uno puede disfrutar la paz y disfrutar también un momento de poder ubicarse en el tiempo en el que está viviendo cuando encuentra un momento así de paz y de tranquilidad. Y así que bueno, ser agradecido con Dios por todo esto maravilloso que Él nos da. Así que bueno, hermanos, quiero bendecirlos. Qué bueno que ustedes le busquen a Dios, que busquen a Jesús, el Hijo de Dios, pero también aparte de ser el Hijo de Dios y de ser Jesús, Jesús mismo dice que Él es nuestro hermano. Supongamos que si Él es nuestro hermano mayor, ¿cómo podrá ser hermano y padre a la vez? Denme una explicación. Y aparte, les voy a leer algunas cositas, algunos versículos también. Y Jesús como mediador o siervo, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y Jesucristo él mismo dice que Él es el Hijo del Hombre. Y si Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, ¿por qué debería yo de dejar de creer que Jesús me está diciendo la verdad? Que Jesús está diciendo que Él es el Hijo del Hombre. Si es Hijo de Dios, pero también Jesús aparte dice que Él es el Hijo del Hombre, ¿por qué yo debería de creer que Jesús me está mintiendo cuando Jesús dice yo soy el Hijo del Hombre? Y son muchos, pero muchos pasajes que ustedes encuentran en la Biblia en donde Jesús dice yo soy el Hijo del Hombre. Y yo le creo a Jesús, creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Y Jesús el Hijo de Dios es en forma espiritual, no es porque sea engendrado por Dios, sino que es el Hijo de Dios, como tú y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la fe en Dios y, y no porque Dios lo haya engendrado, porque si no, Jesús nunca hubiese tenido hambre, nunca se hubiese cansado. Así que bueno, hermanos, Jesús también tuvo miedo, Jesús también tuvo sueño, Jesús tuvo hambre, Jesús pasó mal, Jesús pasó frío, Jesús pasó necesidad. Y eso nos da la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús, como él bien dice, que es el Hijo del Hombre, y todos nosotros que somos hijos de algún hombre, de alguna mujer, sabemos lo que es pasar frío, sabemos lo que es pasar necesidades, preocupaciones, miedos y tantas otras cosas más. Y Jesús dice que es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo vino a pagar el precio de tus y de mis pecados para traernos la restauración ante el Creador, ante el único Creador, porque si vamos a Génesis vamos a encontrar pasajes muy concretos en donde dice que el único Creador de todas las cosas es Dios. Y yo tengo que creerle a Dios, porque si Dios dice que Él es el único Creador de todas las cosas, ¿por qué yo voy a agregarle y decir que Dios
es el creador, pero aparte de que Dios es el creador, también Jesús es el creador, también el Espíritu Santo es el creador. Yo acá creo que el único creador es Dios y que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu significa que no se ve, porque Dios es espíritu. Entonces yo creo de que Jesús vino no a servirse a Él, ni a servir a los hombres, vino a servir a Dios el Padre. No vino a agradarse a Él, vino a agradar a Dios el Padre y a cumplir una misión, y esa misión es de revelarnos el propósito de Dios, el creador de todas las cosas, para que tú y yo seamos salvos, lamentablemente, de esta perversa generación en la cual todos vivimos y todos lamentablemente somos culpables de una u otra cosa, y que bueno, y que Dios aún hoy, Él está a través de su Hijo, mediando, como dice la palabra, dice que Jesús es el mediador entre Dios el Padre y el hombre, y Jesús es un hombre. Jesús lo dice, que Él es un hombre y es el Hijo del hombre. Así que bueno, hermanos, yo quisiera leerles unos dos versículos, y están en Hebreos 5, 7 y 8, y dice así: Hebreos 5, capítulo 5, versículos 7 y 8, y dice: Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Vemos este versículo acá, el versículo 7, nomás vamos a desglosar un poquito el versículo 7, y dice: Cristo en los días de su carne, como Dios estaba en carne. Si dice la palabra que Dios no puede estar en carne, que a Dios nadie lo puede ver, y Jesús es Dios, lo pudieron ver los discípulos. Y en los días de su carne, ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar. Dios rogó, Dios suplicó, porque si decimos que Jesús es Dios, acá está diciendo que Jesús rogó, que Jesús suplicó. Estaríamos diciendo que Dios suplicó, que Dios rogó. Y si con gran clamor Dios clamó, hagámonos esta pregunta. Y lágrimas a que le podía, y lágrimas, Dios lloró. ¿Y quién le libró a Dios? Porque dice que acá alguien le libró, al que le podía librar. Dios se libró a sí mismo. Hagámonos esa pregunta y podamos tener sabiduría de parte de Dios, que lo que nos han enseñado ha sido una reverenda mentira. Nos han predicado una reverenda mentira, haciéndonos creer de que Dios suplicó, que rogó, que lloró, que tenía miedo porque dice al que le podía librar. ¿De qué tenía que librarlo? ¿Quién tenía que librarlo? ¿De la muerte? Dios se liberó de la muerte, Dios se socorrió a sí mismo, porque si Jesús es Dios, creo que es un tiempo en donde tenemos que recalcular y ver qué es lo que nos han mentido, porque vamos a la realidad, nos han mentido, que fue librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor irreverente, de su temor reverente. O sea, Dios temió también. Y Dios fue reverente, que reverente a sí mismo, o reverente a alguien. O sea, yo creo que acá Jesús no es Dios, porque el versículo lo aclara bien, el capítulo 5 de Hebreo, versículo 7 lo aclara bien,
Nos está diciendo que Jesús no es Dios, porque Jesús no ruega, Jesús no llora. Dios no llora, Dios no ruega, Dios no fue muerto, Dios no muere. Entonces hay algo que está mal. Después dice el versículo 8, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y a quién obedeció? ¿A sí mismo? ¿Obediencia a quién? Pregúntense. ¿A sí mismo? Nos han mentido. Y para colmo de todo, hermanos y hermanas, nos han mentido y todavía nos cobran el diezmo y nos cobran la ofrenda. Y nos dicen que si no pagamos el diezmo y no pagamos la ofrenda, no somos salvos. Y eso la Biblia no dice en ninguna parte que no seremos salvos por no diezmar o por no ofrendar. La Biblia no dice que perdemos nuestra salvación. Dice que diezmemos, que ofrendemos, pero todo se haga conforme a tu posibilidad. Porque si vos tenés para vivir hasta el 15 y vos tenés que vivir hasta el mes 30 o hasta el mes 31 y a vos te queda para vivir hasta el 15, no podés sacar de esa plata que vos tenés para vivir hasta el 31 para vivir hasta el 15, y el resto de los días del mes vos pasas hambre y pasan hambre tus hijos, o pasa hambre tu esposa, o pasa hambre tu esposo, y eso Dios no lo quiere. Vamos a la realidad, hermano. Si vos tenés plata para llegar hasta fin de mes, o te alcanza para estirarlo demasiado para llegar hasta fin de mes, porque tampoco te alcanzaría si no los tirás, y vos decís, bueno, tengo que diezmar y tengo que ofrendar, y resulta de que vos diezmaste y ofrendaste, pero ahí ya te quedaste corto, porque en vez de llegar hasta el 31, llegás hasta el 15 o hasta el 20, y el resto de los días que vas a ir a la casa del pastor a decirle, pastor, mira, no tengo para comer, no tengo para darle leche a mis hijos, no tengo plata para el ómnibus, para ir a trabajar, quiero que me dé plata para el ómnibus, mire, yo le di el diezmo y la ofrenda, ¿puede darme algo de eso que yo le di? Hermanos, vamos a ser honestos, hermanos, no se están robando, les están robando, les están mintiendo para enseñarle una mentira. Una verdad de Dios se la transgiversan para adecuarla y arreglarla a favor de ellos. Para ellos llenarse los bolsillos y las arcas de plata. Y hermano, yo no me puedo callar. Tú que sos creyente, tú que crees en Dios, tú que crees en el Creador, en que este planeta no fue por una casualidad, en que las montañas, el cielo, las flores, los ríos, los mares, los planetas, las galaxias, toda esta obra tan maravillosa en la cual nosotros estamos acá en este mundo, alguien tuvo que crearla. Es como cuando ustedes capaz que ven el cuadrito aquel que está allá en el fondo, aquellos dos cuadritos que están allá en el fondo, los hace mi esposa. Ella es la creadora de esos cuadritos maravillosos que ustedes ven allá. Y esta tierra, estos cielos, estos mares, estos ríos, estas montañas, estas flores, esas palmeras que están allá en el fondo, alguien aparte de que lo que hizo mi esposa, alguien aparte de ella tuvo que haberlos hecho. Y es algo maravilloso, algo único. Y eso no fue creado de la nada, no fue un producto de la casualidad. Hay un ser superior maravilloso que yo le pondría, bueno, Yahweh o Dios o Jehová, pero que es Dios, es el creador de todas las cosas. Pero Dios no nos mandó a ser tan ingenuos de dejarnos mentir descaradamente
y todavía cuando tú estás pasando necesidad, que no llegas a fin de mes, muchas veces no te ayudan. No te digo todos, porque yo he tenido hermanos y he tenido pastores que a mí me han ayudado, pero no te digo todos. He tenido de las buenas y he tenido de las malas. Pero no te dejes mentir, mi hermano, no te dejes mentir, tú que sos creyente, tú que crees en Dios, tú que crees en un Creador, en un Señor, no te dejes mentir. Y ayuda a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus nietos. Ayuda a tu vecino si tenés que ayudar a tu vecino. Si tenés que auxiliar a tu vecino con una cucharadita de azúcar, auxiliarlo. Si tenés que darle un platito de comida a alguien que realmente se lo merezca, porque vamos a ser honestos, hay gente que se lo merece, porque es la realidad, hay gente que sí se lo merece, pero hay gente que tiene 2 patas, 2 manos, y prefieren vivir de las limosnas de aquel, de las limosnas del otro, prefieren vivir de las limosnas del gobierno, en vez de ir a trabajar teniendo 2 piernas y 2 manos, en vez de ir a trabajar, prefieren vivir de las migajas de los demás. Esas personas, lamentablemente, me van a perdonar, pero no se lo merecen. Esas personas hay que decirles, mirá, tenés que levantarte y tenés que ir a trabajar. Es así. No se puede vivir la vida sin trabajar. No se puede vivir la vida de limosna. No se puede vivir la vida esperando de que te caiga la comida en la boca sin que se te caiga una gota de sudor. Es la realidad. Es la realidad. Y muchas veces, vamos a ser realistas, las iglesias y el gobierno son los culpables. Porque hay gente que tiene 2 piernas, 2 manos, y que están esperando que le caiga un plato de comida en la boca sin que se le derrame una gota de sudor, mientras tú y muchos sí trabajan. Y muchos pagan sus impuestos. Entonces, hermano y hermana, me podrás juzgar por todo lo que estoy diciendo, pero a mí no me tenés que juzgar. La palabra de Dios dice que no trabaje, que no coma. Y hay gente que puede trabajar. Y muchas veces las iglesias y los gobiernos le dan migajas a esta gente que sí puede trabajar. Y esa gente que no quiere trabajar están esperando esas migajas que caen de la mesa, creyendo que con eso van a arreglar el mundo, que con eso van a arreglar su situación. No, van a sobrevivir, no van a llegar más allá de su frente. Tienen que trabajar, porque tienen salud. Tienen que derramar esas gotas de sudor, como muchos de la gente que hoy en día trabaja de sol a sol, y noche y día, para traer el pan de cada día para su familia. Creo que los políticos están equivocados, los gobiernos están equivocados, y aparte, las iglesias están equivocadas. Una, les están enseñando mentira de la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios sea una mentira, lo que le enseñan es una mentira, porque la dan vuelta a la palabra de Dios. Y aparte de todo, todavía te sacan plata que vos en vez de llegar al 31, llegás al 15 o al 20. Y los demás días, ¿qué comes? ¿Con qué plata vas a trabajar? ¿O con qué le pones nafta a tu moto o a tu autito para ir a trabajar? ¿O se te rompe una herramienta de trabajo, con qué la vas a reponer? ¿Sacando un préstamo? ¿Enterrándote más en la miseria? Porque lamentablemente también un préstamo es enterrarte más en la miseria. Así que bueno, hermanos,
Hay muchas cosas que tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que estudiar, tenemos que calcular, tenemos que redefinir cómo enseñamos la palabra de Dios, cómo vivimos la palabra de Dios y que otros puedan ver en nosotros algo diferente, que los demás puedan ver algo en nosotros diferente. No nos dejemos mentir. No hay tal cosa como la Trinidad. No hay tal cosa. Yo hace unos días atrás estaba leyendo unos pasajes bíblicos y los pasajes bíblicos en casi toda la Biblia habla de que Jesús, incluso Jesús y sus discípulos, tomaron vino. No digo que vas a tomar vino y te vas a embriagar, porque no es esa la idea de enseñar que Jesús o sus discípulos tomaron vino, que sí lo tomaron. Pero Jesús no se embriagó, los discípulos no se embriagaron, sí tomaron. Incluso los sacerdotes incluso podían tomar vino. No cuando estaban haciendo la tarea sacerdotal, sino que antes de entrar al lugar santo o al lugar santísimo, ellos podían tomar vino. Pero cuando entraban a hacer el servicio a Dios, no lo podían tomar. Y a mí me dijeron que ahí en la Biblia no dice que los discípulos tomaron vino, que Jesús tomó vino. Pero entonces los que escribieron la Biblia se equivocaron porque pusieron vino. No dice jugo de uva, dice vino. Vino es una cosa y jugo de uva es otra. Entonces está mal escrito o no sé qué es lo que están leyendo. Y te quiero decir algo. El vino no es malo. Es malo cuando usamos el vino para ahogar las penas y para dar lástima y muchas veces para hacernos las víctimas o montones de otras cosas. Pero déjame decirte que eso no va a solucionar tus problemas. El alcohol no va a solucionar tus problemas. Dios, a través de tu obediencia a la palabra, te va a solucionar los problemas. Pero si tú lo quieres, los problemas no te lo va a solucionar los vicios, el alcohol, la droga y tantas otras cosas más, no te va a solucionar los problemas. Tu falta de un abrazo de un padre, de una madre, no te va a solucionar los problemas, la droga, ni el alcohol, ni esos amigos que te llevan a la perdición tampoco te van a solucionar esos problemas. Así que bueno, hermanos y hermanas, tomemos buenas decisiones y aquellos que creen en Dios y búsquenle, porque a través de Jesús tú y yo fuimos salvos, porque Jesús pagó un alto precio por tus pecados y mis pecados. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, o sea, era hombre, por lo que padeció, aprendió la obediencia, o sea que Jesús aprendió a ser obediente a sí mismo, pero ¿cómo iba a ser obediente a sí mismo si él era Dios? ¿Se estaba obedeciendo a sí mismo? ¿O le estaba obedeciendo a alguien? Porque acá este versículo, capítulo 5 capítulo 5 de Hebreo, versículo 8, dice que Jesús le está obedeciendo a alguien. Dice, y aunque era hijo o hombre, por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea que Jesús Dios, como dicen que Jesús es Dios, o sea, se obedeció a sí mismo. Es algo ridículo. Es algo ridículo lo que están enseñando. Porque acá la palabra está enseñando otra cosa. Que Jesús fue obediente, pero a sí mismo o a alguien. Yo creo que Jesús fue obediente a Dios el Padre. Dale. Así que bueno, me gustaría leer un versículo más, creo que me da todavía, que me da un poquito de tiempo. Y está a ver si lo vemos, déjeme buscarlo.
2. Acá. A ver si es este. Este versículo, hermano, es algo muy importante que entendamos, porque Dios no miente, Jesús no miente, nosotros lamentablemente mentimos y damos vueltas las cosas muchas veces para nuestra conveniencia, cosa que no debería ser así, pero lamentablemente el ser humano es el ser humano. Y muchas veces hacemos proyección de culpa, sí, porque el otro me enseñó así, porque el otro me enseñó así, porque yo lo aprendí así. No, hoy somos grandes, hoy no podemos echarle la culpa a nadie. Somos nosotros responsables de cada uno de nosotros y de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que vemos y de lo que oímos. Y vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 52. Y miren lo que dice. Y Jesús crecía, o sea, Dios crecía. Háganse esta pregunta. Decimos que Jesús es Dios. Las iglesias evangélicas y el catolicismo dice que Jesús es Dios. Pero ¿cómo Dios crecía? Dios era pequeño, Dios era niño, Dios estaba en el vientre. Hay algo que lamentablemente la gente cree a ciega y dice lo que los demás dicen. Y hacen lo que los demás hacen o dicen. Y eso es un gravísimo error en cada uno de nosotros. Tenemos que ser un poco dedocráticos y decirle, bueno, a Dios, mira, yo quiero saber la verdad. Y Dios te va a enseñar la verdad. Pero si tú esperas que vengan y te den la comidita de la palabra en la boca y vos estás sentado en un banco de la iglesia y te dicen esto es blanco, que sí es blanco, y te dicen ponga el diezmo, pones el diezmo, dice ponga la ofrenda y pones la ofrenda, eres tú el culpable, porque te dejaste engañar. Y acá Jesús dice que crecía en sabiduría y en estatura. Era niño y fue grande. Crecía como niño, creció en estatura, no sé, 1,70 m, 1,71 m, no sé cuántos metros, pero dice que crecía en estatura y en gracia para con Dios. O sea, pero ¿cómo? Jesús es Dios, pero acá Jesús dice que crecía para con Dios, o sea que Jesús también tiene un Dios. Él es Dios, Jesús es Dios, pero acá tiene otro Dios más. O sea, entonces hay dos dioses. Y no hay dos dioses, porque la Biblia dice que hay un solo Dios, Dios el Padre, y el Hijo es el Hijo y es el siervo, Él es el mediador entre Dios el Padre, el creador de los cielos y la tierra, y la humanidad. O sea, no nos dejemos mentir, hermano. Y todavía le vamos y le entregamos tiempo a la iglesia, que vamos a pintar, que vamos a hacer ferias económicas y que vamos a cocinar a la iglesia y que hacemos esto y que hacemos lo otro, y muchas veces pasamos más tiempo adentro de la iglesia que adentro de nuestras casas, y cuando los necesitamos muchos de ellos nos dejan tirados. A mí me lo hicieron, no todos, aclaro, no todos, pero a mí me pasó necesitar gente para que me fuese a ayudar a mi casa, porque se me inundaba medio metro de agua, la cocina, el cuarto, el comedor, todo, el terreno, y nadie fue a darme una mano, hasta que un día dije, ya basta, se me llovía hasta el techo, ya basta, tengo que cambiar, porque esto no puede ser así. Porque si yo digo que tengo un Dios que es el dueño de la plata y del oro, pero mi casa es una tapera, no puedo echarle la culpa a nadie si se me llueve la casa o se me llena el terreno de agua.
porque o hago una cosa o hago la otra. Y yo estaba haciendo lo que no tenía que hacer, aunque sí es bueno hacerlo, pero no tenía que hacerlo sin descuidar lo otro. Y yo estaba cuidando una cosa y descuidando la otra. Y eso es malo. Y yo cuando necesité, no fueron. Fueron gente que no eran creyentes. Fue un señor muy buena persona, albañil de mi barrio, que yo cuando estaba enfermo, él solito, con algunos que le dieron una mano, no sé por qué yo no estaba, en ese tiempo estaba mi esposa porque yo tuve internado por unas enfermedades que tuve casi para morirme. Él fue desinteresadamente y le dio una mano en mi casa para arreglar mi casa. Alguien que no era de la iglesia, alguien que no era creyente, alguien que quizás era ateo, quizás iba a la iglesia porque o capaz que es creyente, pero creyente a su forma. Así que bueno, hermano, Lucas capítulo 2, versículo 52, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Déjame decirte, hermano y hermana, no te dejes mentir más. Y otra de las cosas que te voy a decir, la salvación no se pierde porque no te congregues, porque la palabra en ninguna parte de la Biblia dice que si tú no te congregas, tú perdes la salvación. No dice eso. Dice que hay que congregarse, pero no dice que hay que congregarse en un lugar en donde te mientan y en donde te saquen la plata y en donde te digan, sí, si usted no pone el diezmo y la ofrenda, usted es un ladrón. No, usted no es un ladrón ni una ladrona, porque usted se ganó esa platita, se la ganó trabajando. ¿Por qué se ganó esa platita trabajando? Porque Dios le dio salud. Y Dios, si es el dueño de la plata y del oro, ¿para qué quiere tu plata? Dios no quiere tu plata, Dios quiere tu obediencia. Esa plata que vos pones en la iglesia, podés comprarle un pedazo de pan a un viejito que está en una esquina que no puede trabajar, que tiene 2 piernas y 2 brazos, pero que no puede trabajar porque ya tiene sus años avanzados. O alguien que está enfermo, que necesita esa plata, no se la des a las iglesias, dásela a esa gente. Dásela a esa gente. Y más mejor todavía, para ser un poco más equilibrado, muchas veces no des esa plata, comprale fideo, comprale azúcar, comprale café, comprale un refuerzo, antes de que darle plata, porque también tenés que ver eso, porque hay gente que lamentablemente está sumida en drogas y en tantas otras cosas más, que muchas veces esa plata no la vuelcan para alimentarse, la vuelcan para seguir drogándose y no sé qué más. Yo no soy adivino, pero dale a quien en realidad necesite. Y los pastores que vayan a trabajar a pico y pala. Es así. Tienen 2 patas, tienen 2 brazos, que vayan a trabajar. Porque si la palabra dice, la Biblia dice, que en donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios va a estar allí. Dios no dice en donde hay cientos y en donde hay 400 y en donde hay miles. Dios no dice que va a estar allí. Dios dice en donde hay 2 o 3. Y 2 o 3 puede ser en tu casa. O puede ser el vecino que es creyente y dice, vecino, quisiera leer la Biblia con usted, puedo ir a su casa y oramos. Y bueno, ahí ya tenés uno. Y viene el otro vecino y te dice, ahí ya tenés otro más, tenés 2. Y viene el otro 3. 2 o 3. Ya está. Y Dios está ahí. Pero no te dejes mentir. Así que bueno, hermanos y hermanas y todos aquellos que creen en Dios,
Vamos a ver en qué termina todo esto, porque la verdad, sinceramente, digo, dice la palabra de Dios que aún los escogidos serían engañados y que habría falsos profetas y falsos maestros. Hay falsos profetas, hay falsos maestros y ahí lamentablemente nos están mintiendo. Y yo no quiero ser ni falso profeta ni tampoco mentir. Quiero decir lo que la palabra de Dios dice. El que lo quiera tomar, que lo tome, y el que no lo quiera tomar, que no lo tome. Yo no voy a obligar a nadie, porque cada uno es libre de creer como le parezca. Pero no se dejen mentir. Así que bueno, voy a hacer una oración y continuaremos en algún otro momento con más, porque la verdad que hay mucho más y es importante. Después les digo así por arribita para no causar un poco de cansancio, porque digo, no quiero nunca hacer los videos muy largos. Tengo un estudio para hacer desde Génesis hasta Apocalipsis, pero va a ser un estudio por parte, va a ser un estudio especificado y va a llevar no sé si 1 año o 2 años, pero es un estudio muy precioso y muy importante para que vean las mentiras de las iglesias. Así que bueno, y de lo que les están enseñando. Bendición, hermano, y voy a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta tarde, gracias por la vida de aquellos hermanos que son creyentes en Dios, creyentes en Jesús, que tú les estés bendiciendo, que tú les estés guardando, que ellos puedan ver la realidad de las cosas, porque lamentablemente les están vendiendo espejitos por oro y lamentablemente no es así. Por eso te ruego por cada una de las necesidades y de las preocupaciones, que sabemos que todos los seres humanos tenemos necesidades y tenemos preocupaciones y queremos cada uno de nosotros salir de esa situación en la cual estamos y que necesitamos los unos de los otros. Y qué bueno que podamos poner estas situaciones delante de ti, porque tú nos das la salida, así lo dice tu palabra, y que tú seas el camino, la verdad y la vida a través de tu Hijo Jesús. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Dios el Padre, y que el Hijo es el mediador entre el Padre y nosotros, esta humanidad. Gracias por este día. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones para todos.